Vamos a empezar con los tercios, ¿vale? Teniendo en cuenta esa unión de la corona de Castilla y Aragón en el siglo XVI, yo creo que los tercios se constituyen como pues, una formación fundamental para esa extensión del Imperio Español. La pregunta sería, ¿por qué los tercios dominaron en el campo de batalla durante tanto tiempo? Yo creo que primero fue un proceso de adaptación, ¿no? Un proceso de adaptación a un nuevo tipo de guerra, que es la que se produce, bueno, lo que llaman algunos la famosa revolución militar del siglo XVI, en el que el aumento de la artillería, las armas de fuego, lleva consigo un cambio en la forma de la guerra, y la preponderancia que tuvo la caballería en la Edad Media empieza a perder valor. Empieza la famosa, por ejemplo, los gendarmes franceses a perder valor en las guerras de Italia, que bueno, ahí tengo yo amigos que tienen, digamos, yo soy conocedor de mucho, pero tengo amigos muy expertos, ¿no? Y podemos decir que los tercios es como una, la gente piensa que es algo que apareció de repente, ¿no? Y ya estaban los tercios, ¿no? Realmente los tercios es una evolución, un proceso evolutivo que tiene la capacidad de coger lo mejor de los enemigos y de los aliados, ¿no? Es decir, al final, en el siglo XVI se produce, por ejemplo, la creación de las coronerías, la formación cerrada, la marcha en columna, los coloneles, ¿no? Que es la colonela, es decir, es una forma de luchar que se hacía en Italia en formación cerrada, marchando más o menos conjunto. Aparece también, digamos, las armas de fuego que ya existían, pero aparecen en mayor número. Entonces en Italia se produce una mezcla, un crisol, en el que un personaje, ¿no?, que es el gran capitán, empieza a ver la ventaja que puede darle a la infantería, ¿no?, en el combate contra la caballería francesa. Esas nuevas formas de combatir en formación cerrada con apoyo de armas de fuego, y esa combinación va dando lugar a un tipo de infantería que es capaz de acabar con la hegemonía de la caballería. Al final eso va evolucionando con el paso de los tiempos y aparece el término tercio, ¿no? Pero realmente no hay en sí una fundación. Hay gente que dice, se fundó el tercio con tal cosa, ¿no? Es que lo primero, hablando por ejemplo con Fernando Mogaburo, que es uno de los que viene en el canal, o con otros amigos, ¿no? Cada uno tiene su teoría. Por lo tanto, primero habría que ver lo que es un tercio. Hay gente que dice que un tercio es pues un tercio de piqueros, un tercio de arcabuceros y un tercio de mosqueteros. Pero eso es falso, porque los mosqueteros en España fueron muy escasos, porque nuestro arcabuz era un arcabuz medio que no era ni mosquete ni arcabuz. Por lo tanto, valía para las dos cosas. Por lo tanto, esa definición tampoco vale. La de que un tercio es un tercio de piqueros, un tercio de arcabuceros y un tercio de ballesteros, en algún momento pudo valer, pero tampoco, porque no siempre hubo ballesteros. Y otros decían que era un tercio de rodeleros, pero realmente los rodeleros no existen como unidad. Son piqueros que cogen una rodela y una espada y dejan la pica. Por lo tanto, hay otra definición que habla de que en una guerra había 3 ejércitos del rey que fueron llegando cada uno por su cuenta, y primero llegó un tercio de mi ejército, otro tercio de mi ejército al día siguiente, y a los 5 días o 6 otro tercio, y ahí vienen los 3 tercios. A partir de ese momento, según algunas teorías, bueno, se habla de la aparición del tercio como unidad regimental, una unidad de combate, ¿no? Es decir, una unidad de combate. Pero realmente tampoco es así, porque no está claro cuánto era un tercio, ¿no? Cada tercio era cambiable. Al final podemos hablar de compañías, que era la unidad táctica más habitual, y esas compañías se unían en tercios, pero esos tercios tampoco eran eternos. Lo que quiero decir con esto, que al final lo que hizo de los tercios un arma muy potente fue su flexibilidad, su capacidad de ir cambiando, de ir modificándose de acuerdo a los enemigos, a los lugares en los que se combate, y también un poco a las circunstancias internas del Imperio Español, ¿no? Es decir, ahí hay que tener en cuenta que hablamos del tercio español, pero también había tropas italianas, tropas alemanas, de los Países Bajos también. Es decir, todo eso formaba parte del ejército, digamos, del Imperio Español de Carlos, o de la monarquía hispánica, como se utiliza también ese término actualmente. Hay gente que se enfada cuando decimos esto, pero bueno, el término actual, ¿no?
academicista, es ese. Al final, ¿la pregunta cuál es? Pues básicamente yo creo que es la flexibilidad, la capacidad que tuvieron de adaptarse al enemigo y sobre todo algo muy importante, que es la profesionalización. Algo que sí que es cierto y hace que el ejército de los tercios sea distinto al medieval, es que ya no estamos ante uniones de armas de un señor que lleva a su hueste, sino el propio rey contrata y recluta soldados que con el paso del tiempo se hacen veteranos y cada vez saben luchar mejor. Y eso es lo que yo creo que hace el secreto del tercio, ¿no? Es decir, la profesionalización. Voy a hacerte publicidad de un libro que tengo aquí atrás. Mi único libro por ahora, es de Cayo Mario, que es el que hizo lo mismo con las legiones romanas. Es decir, en Roma ya tenía legiones, pero lo que les hizo a las legiones invencibles, desde mi punto de vista, fue la profesionalización. Fue en el momento en que dejaron de ser personas que iban reclutadas por un año y tenían unas ganas de volver a su casa como locos, a convertirlos en profesionales y que su única vida era la milicia. Y eso hizo que fuesen mejores soldados. De hecho, bueno, la palabra soldado está referido a sueldo, ¿no? Si no, no son soldados, son milicianos o son otra cosa. Entonces podríamos concluir que quizás los tercios se puede constituir como la primera formación de la etapa moderna, ¿no? De esa transición entre el mundo medieval, ¿verdad?, que eras fiel a un señor, ¿verdad?, hacia esa profesionalización del ejército, constituyéndose como eso, un ejército profesional que ya es, pues sigue al rey, ¿no? Sí. Y ahí voy a puntualizar una cosa para que no me salte nadie al cuello. El primer... A ver, hay más ejemplos a lo largo de la historia, ¿vale? Pero lo primero, profesionalizar o hacerlo permanente como un ejército real, podemos ir a dos cuerpos que son previos, los guardas de Castilla, las famosas mangas verdes, ¿no? Sí. La parte que tenía de caballería e infantería que usaron en la guerra de Granada ya eran profesionales, y también los famosos guardas de Castilla, que son una unidad de caballería pesada y ligera, tenían las dos opciones, que era como la copia española de los gendarmes franceses. Ahí ya hablamos también de tropas profesionales, más o menos, ya no serían tropas de un noble, sino tropas del rey a sueldo del rey. Y bueno, ahí podríamos hablar un poco ya de un ejército más o menos permanente y profesional. Pero seríamos los tercios, ahí estoy contigo, que digamos, los tercios y los pretercios, estos de la guerra de Italia, también podemos hablar.